De vez en cuando oímos noticias o analistas que dicen final ciclo del dólar, gran deuda en Estados Unidos, han bajado la calificación de la deuda, los BRICS van a hacer su nueva moneda mundial y va a desbancar al dólar. Bueno, para mí son noticias como esas que dicen la gran cura contra el cáncer, ¿no? Es decir, son noticias que una vez que las lees dices, bueno, pues están dentro del laboratorio. Es decir, queda mucho para que pueda usarse en humanos y hay muchas otras variables que tener en cuenta. Bienvenidas, bienvenidos. Deseo que esta información te sea de ayuda y la encuentres útil. Estados Unidos tiene la sartén por el mango y no la va a soltar hasta que considere que va a coger otra mejor. Tal vez diga, no, pero es que se la pueden obligar a que la suelte. Bueno, pues él ya intentará con cinta americana ponérsela para que no poderla soltar. ¿Me entendéis, no? Va a hacer todo lo posible para no soltar esa sartén. Todo lo posible es todo lo posible. El mundo tiene un problema de deuda. Se debe a sí mismo 3,5 veces del dinero que existe. Es decir, la deuda es impagable. Suena muy global, pero realmente hay unos acreedores principales. Por un lado tenemos a los acreedores públicos, que tendríamos al FMI y al resto de organismos multilaterales. El FMI está participado por 190 países, que dirán, bueno, pues estaba representado todo el mundo, sí, pero de partes desiguales. El 38,32% de ese porcentaje de voto es de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Estados Unidos solo representa más del 16%. Y según las votaciones se necesita el 60% para ser aprobado, o el 85% en las importantes. Es decir, que estos países tienen poder de veto. Y por otro lado tenemos los fondos de inversión y los bancos, los grandes fondos de inversión. El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, tiene 10 billones de activos. Dice, bueno, pues esto me marea, no sé lo que es. Vale, es más que el PIB junto de los países como Alemania, Reino Unido y Francia. Estos tres países juntos, los tres mayores países de la Unión Europea, tienen menos capital, o sea, su PIB es menor al capital que engloba BlackRock. Para que os hagáis una idea, lo bicho que es. El porcentaje de la deuda en estos últimos 10 años ha variado, mientras que la deuda en manos de instituciones públicas ha bajado ligeramente, en la que estaba en manos de instituciones privadas ha subido bastante fuerte. Esto lo que podemos decir que son de largo las instituciones privadas las grandes acreedores del mundo. Hay algo que la gente confunde o la gente pasa de largo, y es que cuando pensamos en un Estado, o incluso Estados Unidos, pensamos en las políticas gubernamentales que estos pueden llevar a cabo. Pero se nos olvida que estas políticas están determinadas por los intereses que tienen sus acreedores. Es como si al hablar de un bosque nos centramos en el tipo del árbol que tiene y nos olvidamos del resto de la vida que hay. Nos olvidamos de la parte más importante, que es la que no se ve. En el símil del bosque sería la microbiología, que está dentro del suelo y que determina el tipo de planta que puede vivir allí. Volvamos a la deuda. Estados Unidos tiene una deuda creciente, pero sus activos son incalculables. La deuda internacional, que tiene unos intereses más altos que la deuda estadounidense, y el comercio medido en dólares, son lo que le otorga poder. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacen la subida de tipos de intereses a los acreedores? Bueno, pues lógicamente les beneficia, porque tienen que pagar más intereses por la deuda. ¿Puede ser que haya empresas que quiebren? Sí, pero no pasa nada. Depende de la deuda que tengan, pero si esa quiebra puede desestabilizar el sistema, ya se pactará una compra posterior a precios de ganga, como pasó con las quiebras de los bancos de Estados Unidos a principios de año. Mientras no se noten los efectos en el desempleo, y de una manera clara y evidente, la subida de tipos van a seguir. No, o sea, la subida de tipos es para frenar la inflación. Bueno, la verdad es que la inflación no beneficia a nadie. Solo podría hacerlo a los deudores si consiguen obtener más ingresos que lo que le está subiendo la inflación. Pero la inflación anunciada dista mucho de la real, ya que esta es subjetiva, dependiendo del tipo de consumo de cada uno. Es por lo que utilizan la inflación en determinados aspectos para cambiar hábitos de consumo. Por ejemplo, si yo te subo el gas, pues tendrás que cambiar tus fuentes de energía a otras que a mí me interesan más. El juego de la deuda, además de macabro, también es peligroso. Pueden presionar hasta el límite y hacer todos los mecanismos para que la deuda siga aumentando siempre que se pague. En el momento que se produzcan impagos en cadena, puede desestabilizar el sistema.
Pero tranquilos, esto también está pactado. Es el momento ideal para la adopción de las CBDCs. Solo hay una opción para bajarse del yugo de la deuda para los países, sobre todo en desarrollo. Y no es ni dolarizarse ni unirse a los BRICS, que sería otro collar con el mismo perro. Es seguir a El Salvador y adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. El Salvador pagó a principios de año una deuda de 800 millones que nadie creía que podían pagar, a no ser que cogiesen otro crédito, pero lo pagó de forma interna. Y aunque su deuda sigue aumentando, mejora en varios indicadores como el riesgo país. A ver, El Salvador hace unos años era el que más riesgo de impago tenía. No podemos pretender una gran mejoría en 2 años, pero ¿y en 10? Los países en vías de desarrollo destinan más porcentaje del PIB en pagar los intereses de la deuda que en pagar otras partidas como sanidad, educación o inversiones. Es por este motivo y por la alta inflación que los ciudadanos de estos países son los primeros en adoptar las criptomonedas y Bitcoin. El pollo que está muy a gusto dentro de su nido nunca aprenderá a volar. Y yo quiero que tú vueles. Gracias y hasta la próxima.